Trastorno del espectro autista. Según la definición encontrada en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales del 2013, conocido con sus siglas DSM-5, se engloba esta afección dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Estos son un amplio grupo de afecciones con inicio en el periodo del desarrollo que permanecen toda la vida y producen deficiencias del funcionamiento personal, social, académico u ocupacional. El trastorno del espectro autista, entonces, se caracteriza básicamente por déficit persistente en la comunicación social y la interacción social en múltiples contextos, incluidos los déficits de la reciprocidad social, los comportamientos comunicativos no verbales usados para la interacción social y las habilidades para desarrollar, mantener y entender las relaciones. Ahora bien, conozcamos un poco de su historia. Este trastorno comienza a diagnosticarse no hace muchas décadas gracias al psiquiatra austríaco Leo Kanner, quien en 1943, a través del estudio de 11 niños, describe por primera vez el autismo como un síndrome comportamental, cuyos rasgos distintivos eran alteraciones del lenguaje, de las relaciones sociales y de los procesos cognitivos. Luego, desde 1960, el concepto empezó a cambiar bajo la influencia de nuevos tipos de investigación, lo que produjo un cambio de enfoque, de considerar que las alteraciones afectivas eran un aspecto esencial para el diagnóstico del autismo, a señalar como variables esenciales el lenguaje y otras dificultades cognitivas y perceptivas. Más tarde, a partir de 1980, este se contextualiza de forma diferente a partir de la obra de Asperger, convirtiéndose entonces de un trastorno generalizado fundamentalmente por déficit importante en el desarrollo del lenguaje en un trastorno de sociabilidad, pensamiento que se hizo más explícito y sistematizado en la versión del DSM-3, que luego fue evolucionando hasta la versión más actual, DSM-5. Hablando acerca de la epidemiología y relacionándolo con una revisión bibliográfica, autores como Leonardo Emberti destacan que la prevalencia de padecer trastorno del espectro autista va en aumento. Estudios estimaron que la prevalencia aumentó en un 3,5% entre 2001 y 2011 en niños de 2 a 7 años. Por ejemplo, en Estados Unidos, el aumento de prevalencia de padecer autismo es de 1 en cada 59 niños entre 8 años. Autores desconocen la causa principal de este aumento, pero hacen referencia a que se puede deber a que actualmente existen mejores criterios de diagnóstico y se logra hacer un diagnóstico precoz o temprano. Es por esto por lo que es importante que los médicos en atención primaria reconozcan los signos tempranos del autismo y por ende se pueda realizar una detección temprana con un abordaje oportuno. Con respecto a los factores de riesgo, se habla de una posible asociación entre los factores genéticos y los factores ambientales, aunque estudios establecen más a los factores genéticos. Investigadores destacaron y se centraron en las etapas más importantes del neurodesarrollo, las cuales son la etapa preconcepcional, prenatal y postnatal temprano. En la etapa prenatal se hace referencia a 4 factores de riesgo principales. En primera instancia tenemos a la edad avanzada parental, seguido de los factores ambientales tanto químicos como tóxicos. Luego se relacionan a reproducción asistida y por último relacionan el estado nutricional materno con el aumento de riesgo de padecer autismo. Hablando un poco de la etapa prenatal, se destacan 3 factores de riesgo: sustancias químicas y ambientales como el aire contaminado. Por otra parte, tenemos a los factores nutricionales, como lo habíamos mencionado anteriormente, son esenciales en estas 2 etapas. Y por último, en esta etapa se habla del aumento de padecer autismo debido a infecciones prenatales y activación inmunitaria materna. En referencia a la última etapa se destacan 3 factores, los cuales son los factores hormonales, factor asociado a la edad gestacional y por último el factor asociado a bacterias, que esto aumenta las posibilidades de padecer autismo. Pero ¿qué sabemos de la fisiopatología del autismo? Ok, mi nombre es Santiago Pertús y yo les voy a hablar de la fisiopatología del trastorno del espectro autista. En la actualidad, el consenso que existe sobre el origen de esta enfermedad es que se debe a factores genéticos que causan afecciones en el neurodesarrollo y que van a condicionar la aparición de las manifestaciones clásicas de este trastorno después. Estos a su vez se encuentran determinados por 2 factores importantes, que son los epigenéticos y los medioambientales. Los epigenéticos hacen referencia básicamente a la modificación de la expresión de los genes sin cambiar la secuencia del ADN, y los medioambientales que pueden ser los factores de riesgo.
y que pueden determinar la aparición de mutaciones o de cambios en la expresión de los genes o del ADN que condicionen la aparición del trastorno del espectro autista. A su vez, en estudios se ha observado que hay una mayor prevalencia de este trastorno en los hermanos que sean descendientes de progenitores que hayan sido diagnosticados con él, confirmándonos que es una enfermedad genética. Entonces, también es importante hablar de la patología molecular, que básicamente hace referencia al estudio de las alteraciones específicas, en este caso dentro del genoma, que se pueden relacionar con la aparición de este trastorno. Se han asociado variaciones de un solo nucleótido, poligénicas en el número de copia, variantes no codificantes, variantes heredadas raras con este. También tenemos, por ejemplo, la microdeleción de la subbanda 3 de la banda 3 de la región 1 del brazo largo, el cromosoma 15, o tenemos, por ejemplo, la deleción de la subbanda 2 de la banda 1 de la región 1 del brazo corto, el cromosoma 16, que también se han asociado con la aparición de este. Sin embargo, y pese a los avances de la genética molecular que nos han permitido entender más esta enfermedad, todavía no se ha establecido una relación como tal entre las afecciones sociales y los genes de riesgo, por lo que se ha optado por apuntar a los puntos donde confluyen las funciones de estos genes. En este caso, pues podemos observar que acá tenemos anormalidades adquiridas y acá tenemos anormalidades congénitas, y ambas van a confluir en la expresión aberrante de los genes de la sinapsis, causando una de las principales manifestaciones que se han observado en los pacientes que tengan este trastorno. Entonces, bueno, para entender esto mejor, hablemos un poco de los genes que se relacionan al trastorno del espectro autista y sus funciones. Los hemos dividido en tres: los que tienen función sináptica, los que tienen función en la migración durante el desarrollo, los que tienen función en la morfología y funcionalidad del encéfalo. Aquellos que tienen, digamos, parte en la función sináptica son, por ejemplo, estos que se observan en pantalla, como por ejemplo SIN1, SIN2 o SHANK3. Las afecciones de estos genes se han reportado en pacientes con trastorno del espectro autista, donde hay sinapsis alteradas y redes neuronales también aberrantes. Asimismo, estos codifican para proteínas de adhesión celular como neuroglinas, neuroxinas o caderinas, lo cual también puede influir negativamente, si no están funcionando correctamente, en la sinapsis. Después tenemos a los genes que se relacionan con las alteraciones en la migración y en la morfología del encéfalo. Por ejemplo, tenemos a los genes Hox, que se han observado, por ejemplo, mutaciones en estos donde hubo pérdida de los rombómeros 4 y 5 del segundo arco faríngeo, y también tenemos a la mutación en el OXA1, donde se observó una circunferencia incrementada en el cráneo de los pacientes con trastorno del espectro autista, que se puede relacionar, por ejemplo, al sobrecrecimiento del encéfalo durante el desarrollo que tienen estos pacientes. También tenemos aquellos que se relacionan con las alteraciones en la función encefálica. Por ejemplo, tenemos al gen CNTNAP2, cuyos polimorfismos que se han observado, por ejemplo, en el área de Broca se relacionan con una conectividad incrementada o una conectividad aumentada en el caso del área frontal, lo que se puede relacionar a la manifestación del lenguaje o a las manifestaciones del lenguaje y sociales que tienen las personas que padecen de este trastorno. Finalmente tenemos las teorías acerca de la fisiopatología del trastorno del espectro autista. Estas son múltiples, pero nosotros hemos escogido principalmente tres, que son la teoría de la conectividad neural, que habla básicamente de la presencia de sinapsis alteradas, como ya se podrá intuir, debido pues a las alteraciones genéticas mencionadas. Tenemos la teoría de la migración anormal, que habla de una migración neuronal anómala durante el desarrollo, lo que causa, por ejemplo, el sobrecrecimiento de las alteraciones morfológicas mencionadas. Y tenemos la teoría de la alteración de la morfogénesis dendrítica y sinaptogénesis. Aquí no hacemos referencia al desarrollo como tal del encéfalo, sino al desarrollo de la sinapsis, que parece ser muy importante durante el periodo prenatal y postnatal para el neurodesarrollo. Ahora vamos a hablar un poco del diagnóstico del trastorno del espectro autista. Diagnóstico. Los criterios diagnósticos para el TEA son alteraciones persistentes en la comunicación social y en la interacción social alrededor de múltiples contextos. Los síntomas deben estar presentes en las primeras fases del periodo del desarrollo. Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Insistencia en la monotonía. Adherencia inflexible a rutinas o patrones ritualizados de comportamiento verbal o no verbal. Intereses altamente restringidos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad o foco de interés. Hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales. Los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en áreas importantes del funcionamiento habitual, y estas alteraciones no se pueden explicar mejor por la presencia de una discapacidad intelectual o por el retraso global del desarrollo. La evaluación de estos criterios se puede realizar gracias a dos herramientas principalmente: la ADIR en la entrevista para el diagnóstico del autismo
Es una entrevista clínica que permite una evaluación profunda de sujetos que sufren TEA o que se sospecha que lo sufren. El entrevistador explora 3 grandes áreas: lenguaje, comunicación, interacción social y conductas de intereses restringidos, repetitivos y estereotipados. La A2, escala de observación para el diagnóstico del autismo, consta de un conjunto de actividades que proporcionan contextos estandarizados, donde el evaluador puede observar o no la presencia de ciertos comportamientos sociales y la comunicación relevantes para el diagnóstico de los TEA. La combinación de ambas supone una mayor eficacia que el uso de cualquiera de ellas por separado. Más allá de estas herramientas, se necesitan otros instrumentos que permitan valorar en detalle las alteraciones existentes, como la prueba de screening SCQ, cuestionario de comunicación social, que es un medio efectivo, rápido y económico que puede estar completado en 10 minutos. El cuestionario se presenta en 2 formas. La forma A se refiere a toda la vida pasada del sujeto y la forma B debe contestarse a la vista de la conducta vista durante los 3 últimos meses. A partir de los resultados obtenidos podremos comprender mejor la situación del sujeto, remitirlo a un proceso diagnóstico más completo si se sospecha de la existencia de un TEA y evaluar los resultados de los planes de tratamiento y reeducación. Las pruebas de evaluación extensas de este trastorno pueden ser CARS, la escala de valoración del autismo infantil, ACACIA, que es una prueba para el análisis de la competencia comunicativa e interactiva en el autismo, y el IDEA, Inventario de Espectro Autista. También se pueden realizar pruebas complementarias como laboratorios, hemograma, bioquímica sanguínea, la neurofisiología, que sería hacer un electroencefalograma, y la neuroimagen. Gracias.